Bienvenidos a otra clase virtual de inglés. El tema a tratar es el verbo to have. El verbo to have es uno de los verbos más importantes en inglés, ya que este puede tener varios significados dependiendo del contexto. Este verbo puede hacer función de verbo principal, puede tener función de verbo auxiliar o de verbo modal. En esta oportunidad solamente estudiaremos la función como verbo principal y como verbo auxiliar. Como verbo principal, su significado es tener y como verbo auxiliar, el significado es haber. La conjugación de este verbo en tiempo presente tiene dos presentaciones, las cuales son have y has. Para los pronombres personales de la tercera persona del singular, los cuales son he, she e it, les corresponde has. Para el resto, have. En tiempo pasado, a todos les corresponde had. Para formar oraciones afirmativas con este verbo, seguiremos la siguiente estructura: sujeto, verbo y complemento. Por ejemplo, I have a new car. Yo tengo un carro nuevo. Para formar oraciones negativas con este mismo verbo, sería la siguiente estructura: sujeto, auxiliar do o does según el sujeto del que se esté hablando, seguido de la negación, el verbo y el complemento. Por ejemplo, she does not have money. Ella no tiene dinero. Para realizar preguntas existen diversas maneras. Una de ellas es la siguiente: auxiliar do o does, el sujeto, el verbo y el complemento. Por ejemplo, do they have mangoes? ¿Ellos tienen mangos? Es decir, el verbo to have, cuando tiene función de verbo principal, él cumple con las mismas estructuras que el resto de los verbos, tanto en presente como en pasado simple. Cuando este verbo tiene función de verbo auxiliar, mantiene la misma conjugación tanto en presente como en pasado. Lo que cambia sería su traducción, es decir, su significado. Para formar oraciones afirmativas con el auxiliar have, la estructura sería la siguiente: sujeto, verbo auxiliar, participio del verbo principal y complemento. You have frozen the juice. ¿Tú has congelado el jugo? Para formar oraciones negativas con este mismo auxiliar sería sujeto, auxiliar, negación, participio del verbo principal y complemento. Ejemplo: I have not eaten pizza. Yo no he comido pizza. Para realizar preguntas con este auxiliar sería el auxiliar al inicio, seguido del sujeto, el participio del verbo principal y el complemento. Have they hidden the keys? ¿Ellos han escondido las llaves? Este verbo, cuando tiene funciones de auxiliar, cumple con las mismas estructuras del auxiliar do and does en las oraciones negativas y en las interrogativas, solo que el verbo principal debe estar expresado en participio, es decir, en castellano, aquellos verbos que terminan en ado o ido. La actividad a realizar es la resolución de una guía de ejercicios que se proporcionará en un archivo PDF. Recuerden realizarla de forma pulcra y ordenada, manteniendo buena ortografía. Saludos.